Es poca cosa, no, María es reina, señora. María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y darle a tus hermanos el evangelio de Dios. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. A esta red se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, 2 emisoras, Radio Pública y Radio La Decana, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apomaqui Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, usted puede escuchar el programa, y también los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa. Bien, estamos en el día 53 de nuestro estado de emergencia. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa en el Perú y en el mundo. Bueno, muchas noticias entre ayer y hoy, vamos a tratar de cubrir un poco el espectro político y social. Primero, hay que agradecer la honestidad de la doctora Mazzetti, que hoy día está en titulares, al haber dicho que el tercer martillazo no ha funcionado como se esperaba, y que por lo tanto ahora depende de cada uno, más o menos, y veremos de qué estamos hechos. Eso es lo que ha dicho la ministra. Puede gustar o no, pero es una declaración honesta. Y yo lo que he repetido desde el primer día, Abel, es que esta enfermedad no se va a derrotar sin contarle toda la verdad al público. Y la hemos demandado desde el primer día, con mucha crítica de aquellas personas que están dispuestos a obedecer sin dudas ni murmuraciones. El lunes, un grupo grande de empresas sale a trabajar, de distintos rubros. No todas, y no las más pequeñas, que es lo más grave. Pero tú ya lo has contado ayer. El centro de Lima parece que no hubiera cuarentena. ¿Qué va a pasar cuando empresas formales, grandes, llenas de protocolos y exigencias sanitarias, salgan el lunes a trabajar? Las más pequeñas lo harán de forma clandestina, pero lo harán igual. ¿Por qué? Porque las más pequeñas además son proveedoras muchas veces de las más grandes, por ejemplo. Y también porque las más pequeñas van a insistir en tener contacto con el público de alguna manera. Y creo que lo más honesto es sentar al país y decirnos qué podemos hacer el lunes y qué no podemos hacer el lunes. A mí no me queda claro, y como no me queda claro y soy prudente, yo no voy a salir de mi casa. Y espero que acá también todos me sigan y nadie salga, y de hecho me han dicho que nadie va a salir, porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No nos han dicho nada, entonces parece que el lunes, ¿no es cierto?, el lunes 11, terminó la cuarentena, y bueno, cada uno sabe como quiere. Y creo que ese no es el plan. O sea, si tú hablas de un plan
de 4 fases de reactivación económica, y la ministra dice que hacia finales de mayo quiere el 70% de la economía funcionando. Bueno, hay un 30% que no, muy bien, pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Puedo ir a trabajar a Radio Santa Rosa? ¿O no? No parece prudente, ¿no? O sea, ¿por qué no parece prudente? Porque a diferencia de otros países que en el mismo tiempo están saliendo de la cuarentena, con una duplicación de contagios a 15 días y en Europa a 30 días, nosotros estamos saliendo con una duplicación de contagios a 8 días, donde este famoso factor R sigue siendo superior a una persona, es decir, contagias a 1.5 personas, y si te descuidas, ese va a contagiar a 2 o a 3. Y ahí nos vamos como Italia. ¿Qué fortalezas tenemos para aguantar que se incremente el índice de contagio? Ninguna, solo debilidades. El sistema sanitario colapsado en algunos lugares del país dramáticamente, Iquitos, Lambayeque, Pucallpa, ustedes saben, no tengo ni contarlo, las imágenes las han visto. ¿Vamos a salir en todo el Perú igual? ¿Van a aprobar normas diferenciadas? Por ejemplo, decir la gente en Puno sí puede salir, la gente en Cusco sí puede salir, Tacna, Moquegua pueden salir, pero no puede salir Iquitos. No puede salir Chiclayo. Esa precisión, y estamos jueves, Abel, esto es el lunes, esa precisión no está clara. Debería estarlo pronto. Debería estar también la precisión de que no es necesario el toque de queda. Ahora vamos a explicar esto. El toque de queda es una medida, aunque no le gustaba al presidente el nombre, utilizada justamente para reprimir disturbios públicos, para reprimir en un ambiente de hostilidad política. Se ha utilizado para que la gente no salga de sus casas en un horario, digamos, de 6 de la tarde a 5 o 4 de la mañana. Pero el resto del día, la gente sí puede salir a un mercado y contagiarse. ¿Qué importa si durante 12 horas no puede salir, si en las otras 12 sí puede salir y contagiarse? Si el objetivo de este toque de queda es tan solo sanitario, evitar el contagio, bueno, yo creo que ese objetivo ya fue superado largamente. Lo que necesitamos son más horas de atención al público, porque lo que contagia es la aglomeración. Entonces necesitas que el mercado que abra de 7 de la mañana a 2 de la tarde, ahora abra de 7 de la mañana a 10 de la noche, o a 8 de la noche. Como era antes. Y nos aglomerábamos en algunos días, sí, claro, por supuesto, pero días de semana no había mayor aglomeración en los mercados. Obviamente, puedes hacer cosas creativas, muy interesantes. Yo he visto ayer un mercado, ya no me queda claro si es en Huancavelica, en Huancayo, en Ayacucho, había toda una discusión, pero donde los mismos comerciantes habían puesto delante de sus puestos unos plásticos transparentes, grandes, que iban hasta el suelo, con un huequito. Entonces, por el huequito, tú metías la plata y levantaban el plástico y te daban tu canasta con tus cosas. Pero no había intercambio de fluidos humanos, ¿no? Porque había esta barrera. Claro, esa barrera hay que salir todos los días con lejía y agua y, bueno, con un aspersor y mojar todo para que lo que haya caído pues se vaya, ¿no? Pero es una idea. Otra idea es utilizar toda la fuerza de los mototaxistas que tenemos en todo el Perú para que hagan despacho de alimentos. O sea, una casera. ¿Cuánto vale una carrera de mototaxi? $1. Entonces, esa casera, en vez de ir al mercado, llama a su proveedora que siempre le compra y le dice, me mandas esto, fruta, verdura, lo que sea necesario, y por una carrera de $1 te lo dejan en la puerta de tu casa. ¿Va a demorar unas horas? Sí, pues porque hasta que se organizan y qué sé yo, pero miren, eso está funcionando en los distritos de clase media y alta de Lima desde el primer día de la cuarentena.
Y nadie habla de eso. Yo me vuelvo loca leyendo Twitter. No al delivery explotador. Perdónenme, hay delivery hace semanas. De absolutamente todo. Hasta helados. Todo hay. Todo hay, lo que tú quieras. Es cuestión de llamar y esperar. Pero sí, hay reparto a domicilio de muchísimas cosas. Entonces, y sobre todo lo que es alimentación, verdura, fruta, garrotes, distintos proveedores, ¿no? Vas llamando, unos más lentos, unos más rápidos, se demoran 24 horas, 48 horas, unos se demoran una semana, pero te traen todo. Entonces, ¿por qué no copiamos esa modalidad, pero la hacemos popular? Y me dice, es que el cerro no lo puede subir la mototaxi. No, pues, pero pones un punto de acopio en la falda del cerro, en una zona hasta donde sí puede ir la mototaxi. Y ahí te esperan, ahí 2, 3, 4 personas, las que han hecho su pedido, te esperan ahí y recogen ahí. Y les avisas todo. Hoy por hoy, celulares en el Perú hay 34 millones de celulares. Por WhatsApp avisa, señor, estoy en la base. La señora baja, recoge su caja, sube. Ya está. No es tan complicado. ¿Ya? Claro, yo sé que hay mucha gente que le gusta escoger, ¿ya? Pero bueno, no estamos en esa época, pero puede ayudar. Tenemos que... ¿Cuáles son los focos de contagio ahorita? Las colas de los bancos y los mercados. ¿Se puede hacer y organizar las colas de los bancos mejor? Por supuesto, y se ha hecho. No es que no se haya hecho, se ha hecho en muchos lugares. En otros lugares que no tienen disciplina de cola, lo que temen es que les quiten el puesto en la cola o que no atiendan a todos los que están en la cola. Entonces, si tú sales y dices, vamos a atender a 200 personas, del 1 al 200, el resto regrese mañana o vaya a otro banco, te quedan esas 200, y esas 200 no importa que las espacies en 1 kilómetro, ¿ya? Pero usa 10 cuadras si quieres para que hagan la cola, no importa la extensión de la cola, lo que importa es la distancia. Y todo eso lo hemos ido aprendiendo y lo hemos ido difundiendo, pero es importante que el Estado haga el esfuerzo de difundirlo nuevamente. O sea, hay que insistir en el uso correcto de las máscaras, hay que insistir en el lavado de manos, hay que insistir en la distancia. Esas son las medidas que curan. Y lamentablemente, yo no sé qué va a pasar el lunes, a ver. Yo no lo sé, no tú tampoco, y nadie en el Perú. Porque todavía no nos han dicho qué vamos a hacer los que no tenemos que salir. Por ejemplo, yo estoy haciendo todo mi trabajo por teletrabajo. Hago este programa a distancia, hago el programa de Sin Guión a distancia, dicto clases universitarias a distancia, no tengo razón para salir. Ahora, sí me gustaría ver el horizonte algún día, ¿no? Pero no tengo razón ni urgencia, y sería insensato salir en una situación en la que en la calle vas a encontrarte con el contagio si es que alguien se te acerca. Sí, y como Rosa María, acá estamos repitiendo en la programación, si antes teníamos cuidado, yo creo que desde el lunes tenemos que redoblar el cuidado, porque antes, mira, yo me desplazaba por Camaná, iba casi solo. Ahora va un montón de gente y tengo que... Antes cruzaba yo la acera, veía una persona, cruzaba la acera al frente. Ahora no puedo cruzar porque por todas las aceras hay gente. Claro, y además, el otro día me pasaron un video muy interesante de alemán que dice una cosa que es... que no nos hemos percatado. Cuando tú estás frente a otra persona, una distancia de 1,5 metros efectivamente es suficiente. Nosotros, de hecho, en la cabina lo tenemos sin tener problema. Pero cuando tú caminas detrás de una persona, o sea, imagínate, tú vas caminando y la otra persona va delante tuyo, ya la distancia no es de 1,5 metros, la distancia es de 4 metros. Porque esa persona tos, estornuda, y va dejando una estela detrás de ella, ¿no es cierto? Y si tú vas 1,5 metros detrás de ella, la estela te está cayendo encima a cada paso. Entonces son 4 metros. Y si tú corres, te gusta correr, ¿no? Y el lunes digo, ya se puede salir a hacer deporte, ya voy a correr o bestial. ¿Sabes a qué distancia te tienes que poner del corredor que va delante tuyo? 10 metros. Porque ese corredor que puede estar enfermo y tose, te deja una estela. Si tú vas a 4 metros de él, la estela te cae de todas maneras, a la velocidad a la que tú vas corriendo. Entonces necesitas 10 metros.
Y si montas bicicleta, necesitas 30 metros de separación. Porque alcanzas muy rápidamente la estela del anterior. Claro. Bien interesante, ahora que la gente quiere salir a hacer deporte, con toda razón, ¿no? La salud mental también es importante, pero hay que saber. El conocimiento nos libera. El conocimiento nos permite sobrevivir. Acuérdate que siempre decíamos, el terremoto no mata la parte mal hecha que te cae encima, ¿no? Igual acá, el virus mata, por supuesto que mata, pero mata también la ignorancia, porque si sabrías de qué forma no contagiarte, de formas simples, nada muy sofisticado, yo creo que se podría hacer un mejor trabajo. O sea, tener un aspersor con agua y lejía no es caro. No es caro, pues agua y lejía es lo más barato que hay. Y tener la mezcla de agua y lejía en la puerta de tu casa puede realmente ayudarte. Lavar todo lo que traen del mercado, todo se lava. Todo se lava. Y tú también te lavas, tu piso lo limpias con lejía. O sea, primero limpias, lo desinfectas con lejía. La lejía es muy barata. Un cojín de lejía, la casa más pobre lo tiene. Entonces, sí hay formas, pero hay que explicarle a las personas que esas formas le van a salvar la vida. Y además van a evitar que contagie a otras personas. Lo que es penoso, Abel, es que en la cifra de muertos se están acumulando como grupos ocupacionales, la policía, personal de salud, hasta los bomberos. O sea, la gente que ha salido a defender a la gente, a cuidarla, es la que está cayendo. Eso es una barbaridad. Y no me van a decir a mí que un personal médico no sabe cuidarse muy bien, está entrenado en el cuidado. Pero todos cometemos errores. No te pusiste bien la máscara, el guante no lo tenías en ese momento, Dios sabe. Y las personas que están muriendo hoy son personas que se han contagiado hace 15 días, a veces hace 3 semanas, ¿no? Así es. Terrible. O sea, lo que pase el lunes recién lo vamos a ver dentro de 15 días. Claro. O sea, el efecto del 11 de mayo lo vamos a ver el 12 de mayo, 11 de mayo, el 25 de mayo. Si hacia fin de mes la enfermedad comienza a decrecer en el número de contagios, hemos triunfado. Lo que pasa es que estamos saliendo en un proceso en el cual la enfermedad está creciendo en su contagio. Ahora, sí, los expertos que nos han explicado estas cosas dicen que sí hemos logrado un descenso de este famoso factor R, que empezó en 3, bajó a 2, y ahora está en 1,5, 1.45, pero nada garantiza, dicen estos expertos, que esto siga descendiendo, sino más bien las señales son de que esto puede ir creciendo. Ayer el señor de la OMS, el presidente, el secretario general de la OMS, ha dicho pues que es posible que haya un rebrote y más o menos ha dicho que tengan cuidado los presidentes, ¿no? Que en levantar el confinamiento. Mira, el mundo de la epidemiología recuerda mucho la gripe española porque tuvo una segunda ola. Cuando se pensó que ya se había controlado la enfermedad, vino una segunda ola que mató más que la primera. Fue mucho más virulenta que la primera. Y mira que esa enfermedad se llevó a los jóvenes. No se llevó a los viejos no les tocó. Se llevó a los jóvenes. Entre 18 y 45 años fue el más alto nivel de mortandad. Y murieron 20 millones de personas. Eso fue la gripe española 1918-1919. Duró 2 años. Luego desapareció. Llegó a América, no con tanta fuerza al Perú, pero llegó a América. Pero claro, las enfermedades en ese entonces se demoraban mucho más en viajar porque viajaban en barco, no viajaban en avión. Entonces, hoy por hoy, que hoy día estás y unas horas después estás al otro lado del mundo, las enfermedades viajan a toda velocidad. Lo que sí nos da mucha esperanza, creo que hay que decirlo también, es toda la investigación científica que están haciendo, ¿no? No sé si leíste ayer la noticia, me la pasó Coria, me sorprendió, que la llama, como animal, tiene una micropartícula de algo que parece dar alguna esperanza
para bloquear la acción de ciertos virus. Ujú. La llama, como alguien decía, primero fue la quina, ahora es un peruano, solo falta la cornucopia y tenemos todo el escudo nacional. El problema es que la cornucopia en el Perú está bien vacía, la verdad. Pero bueno, hay mucha investigación, esperanzadora. Hasta ahora no es un fracaso, no he escuchado a nadie que haya dicho que ha fracasado, más bien he dicho que les va bien con animales, que están empezando los estudios con humanos, que han ido superando algunas etapas importantes. Entonces sí, si a fin de año tenemos una vacuna, esta enfermedad no durará 2 años, durará 1. Ahora claro, después viene la producción masiva, distribución y todo lo demás. Pero una vez que sabes cómo hacer la vacuna, el mundo entero la puede reproducir. También vamos a esperar eso, ¿no? También se están trabajando algunos tratamientos, ¿no? Estuve conversando con el doctor, hace un momento, con el doctor Arturo Pareja, de jefe de investigación de la Universidad San Martín de Porres, y me contaba que hay 4 estudios que se están realizando en el Perú, muy interesantes. Uh-huh. Así es. Lo que pasa es que, digamos, hay aprobados ya por la FDA algunos medicamentos. En el Perú se ha aprobado este protocolo antiinflamatorio del que hablamos en algún momento también, pero es evidente que no funciona en todos los pacientes. Es una enfermedad que no se termina de conocer porque no solo ataca los pulmones con una neumonía, ataca otros órganos del cuerpo también. Y hoy día también se ha discutido, he visto un artículo sobre cómo ataca el sistema nervioso. Uh-huh. Hay pacientes que reportan pérdida de memoria, por ejemplo, mareos, otros síntomas que no son los síntomas propios de una neumonía. Entonces está como muy mezclado con el ataque a otros órganos, pero eso todavía está en investigación, no se llega a conocer a profundidad la enfermedad porque, claro, ha sido muy violenta y hay que estudiar miles de casos y no hay el tiempo, ¿no? No es lo que nos explicaban, que China no tuvo tiempo de hacer autopsias, hizo muy pocas. Italia hizo más. Y ahí se dieron cuenta que efectivamente es una enfermedad inflamatoria. Pero recién, ya cuando Italia tenía un número de muertos considerable y comenzaban a hacer autopsias para investigar la enfermedad. Entonces, la dimensión del problema cada día es más grande porque aprendemos cosas nuevas. Siempre comentamos con Abel la historia de las máscaras, ¿no? Uh-huh. Se nos dijo, la Autoridad de Salud y el OMS, no compren las máscaras, resérvenlas para las personas que atienden enfermos, en casa o personal de salud. Bueno, obedientes, ¿no es cierto? Y cuando fuimos a cuarentena, yo no tenía una sola máscara, Abel, porque yo era muy obediente y eso exactamente lo que me habían dicho, ¿no? Y además habíamos dicho, esto es lo que dicen las autoridades y esto hay que hacerlo. Bueno, hay que cambiar y conseguir las máscaras. Ya tengo mi cajita con máscaras descartables y todo, me ha costado, pero claro. Ahora, no todo el mundo puede adaptarse. Ayer le explicaba a una señora, me decía, yo no entiendo por qué se aglomeran en los mercados. Y yo le decía, mire, bien fácil. Imagínese usted que vive en un cerro, que no tiene agua ni desagüe, que no tiene electricidad, y que antes usted, su principal comida la hacía fuera de su casa, porque almorzaba menú, y ahora tiene que cocinar, no tiene refrigeradora, en su casa viven 6 personas, en 100 metros cuadrados, usted tiene que ir a un mercado y cargar todo lo que pueda y subir el cerro. O sea, ¿usted cree que puede hacer compras para una semana? No puede, pues, o sea, es obvio que no puede. Y además, hasta que no le expliques a una persona con mucho detalle por qué no puede ir todos los días al mercado, no va a entender que eso la pone en riesgo. Y eso es lo que el gobierno no ha hecho. En vez de aplicar punición, tienes que aplicar razón. Y la razón puede ser muy poderosa y las personas aprender a través de la razón por qué no deben hacer algo. Y cuando aprendes a través de la razón, esa conducta cambia. No aprendes a través de la punición. Acá solo quieren castigos, golpes, que le peguen a los que salen en toque de queda. La gente que sale en toque de queda, a ver, es la más pobre. No es la que se va a chupar, como dicen. Hemos visto policías de juerga. La gente que se va
en toque de queda es la que está buscando un médico, la que está buscando una medicina para una persona enferma en su casa porque no sabe qué hacer, la que está parada en la puerta del hospital toda la noche esperando que le den noticias de su familia porque nadie le quiere dar información. Esas son las personas que violan el toque de queda, los que están durmiendo en las calles para que los regresen a su provincia. Así Dicho sea de paso, me escriben todos los días, no es que yo los haya olvidado, pero vamos a decirlo no, los peruanos varados en el exterior. Es verdad que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho todas las gestiones para traer a 13.000 peruanos, pero acuérdate que al principio de esta pandemia, el presidente dijo sorprendido, se han inscrito 20.000, y muchos que quieren venir de paseo. Bueno, ya trajeron 13.000, y no eran que venían de paseo. Y faltan. No digo que falten los 7.000, pero por la cantidad de gente que nos escribe, muchísimos estudiantes, muchos chicos que se van a estos programas de trabajo de verano, igual como los desplazados en el Perú, que quieren regresar al Perú, que no tienen plata, y que están viviendo de la caridad pública, algunos sí muy agradecidos con su consulado, que les han dado un poquito de dinero para que se compren comida y medicinas, pero que todos quieren volver, y no se están moviendo los aviones. Es como si la partida a Relaciones Exteriores se hubiera acabado. No sé cuál es el problema. Al principio lo que me dijeron, y era lógico, no los podemos tener a todos juntos porque no tenemos hoteles para cuarentena para todos. Pero en este momento la norma ya permite hacer la cuarentena en casa. Entonces, si ya cambió la norma, la cuarentena se puede hacer en casa, ¿por qué no les permiten regresar? Según el cronograma aprobado por el MES, los aeropuertos van a abrir en agosto. O sea, estas personas tendrían que quedarse de mayo a agosto fuera. ¿Ese es el plan? Y 2, agosto con un gran signo de interrogación. Porque tú no vas a abrir en agosto trayendo casos importados y el Perú está que explota. Y la verdad, hay que decirlo con mucha pena, nos está yendo mal en el contexto de Latinoamérica. Somos el país en Latinoamérica que peor le va. Claro, usted dirá, no, los otros esconden sus números. Puede ser que en Venezuela la cosa sea mucho peor, sí, en Argentina también, y probablemente en Chile, ya. Pero en números oficiales, Colombia, que tiene una relación muy cercana con nosotros, le está yendo mucho mejor que a nosotros. En este momento somos el país 14 del mundo en peor desempeño, de 180 países. Entonces, hay algo que va más allá de la cultura o de las disposiciones rígidas. Hay algo que no se está viendo y me parece que hay sociólogos, antropólogos que pueden entrar a profundizar dónde están estos focos de contagio que no estamos viendo por justamente no conocer las necesidades de la gente. En vez de estar culpando a la gente y decir que se mueran porque son unos cochinos, deberíamos entrar a estudiar exactamente dónde se produce el contagio y por qué. Ayer había una propuesta muy interesante, Rosa María, de un doctor que vive en Piura, piurano él, conversaba con el doctor Huertas y decía que había que trabajar con los líderes zonales para que llegue el mensaje, porque el mensaje no está llegando a muchas zonas. Mira, la medicina comunitaria implica un contacto directo entre el profesional de salud y la gente que lo conoce y que lo respeta. Así es. Mira lo que ha pasado en Iquitos. ¿Por qué el padre Raimundo consigue $1 millón en un día? Porque vive entre la gente, lo conocen, lo respetan y él es médico. Tiene credibilidad. Exacto, es un sacerdote médico. Y le dice a la gente, si construimos la próxima planta de oxígeno podemos salvar gente. Ayúdenme. Y lo logró, porque el pueblo está viendo cómo se muere la gente por falta de oxígeno. O sea, ahí hay un poder de persuasión que viene justamente del conocimiento y de la credibilidad que tú tienes. De hecho, han logrado muchos doctores. Digamos, el doctor Elmer Huerta en este momento es muy seguido porque nos da lineamientos sensatos, racionales. Te suena bien lo que te está diciendo, no te está diciendo una locura. La doctora Macetti igual, o sea, te están diciendo cosas que tienen sensatez.
todos estamos viendo que hay un aumento en las muertes. No puedes salir a decir, nos está yendo muy bien. No nos está yendo muy bien. Nos está yendo mal. Y no estamos diciéndotelo como una crítica, te estamos diciendo como una cuestión de sobrevivencia. Es como el estudiante que le va mal en el colegio, entonces para animarlo le dicen, no, te está yendo muy bien, ¿ah? Chico, mira, pero si me están jalando, o sea, ¿de qué me estás hablando? Más bien, tengo que estudiar más, ¿no? Tengo que ver en qué estoy fallando para corregirlo, porque no, o sea, yo me estoy esforzando mucho y no estoy pasando mis cursos. Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo mal? Y ahí se averigua, pues no estás durmiendo lo suficiente, no te concentras, en fin, se buscan otras causas. Lo que no veo acá es un trabajo, como se dice, sociológico, para encontrar dónde está el problema. En los mercados parece que sí. Ahora, el test en mercados se ha hecho la semana pasada. Se debió haber hecho el primer día. Así es. Ahora, ¿quién puso a la gente en los mercados? El gobierno le dijo, vaya a hacer sus compras. Compre sus medicinas, compre su comida. Y vaya al banco. Nadie que va al mercado incumple. Porque el hecho de ir al mercado es cumplir lo que te están diciendo que hagas. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está el foco? ¿Por qué Iquitos explota y Puerto Maldonado no? Teniendo el mismo clima, teniendo poblaciones jóvenes, en los dos casos, teniendo, no sé, ahí por ejemplo yo creo que Puerto Maldonado tiene mejor sistema de agua y desagüe que Iquitos. Entonces, ¿no será un problema de agua y desagüe? ¿Cómo está el agua y desagüe en Lambayeque, en Chiclayo? ¿Cómo está el recojo de la basura en Chiclayo? Entonces, hay otros factores que pueden estar acelerando el contagio y hasta que no los encuentres no hay forma de atacarlos. Es como cuando descubrieron el vector del dengue. Ah, encontramos el mosquito. Ese es el vector. Atacamos el mosquito, atacamos la enfermedad. No sabemos cuáles son los vectores de esta enfermedad. Sabemos que es la saliva. La saliva humana, ya nos queda claro. Nos alejamos de la saliva humana. Perfecto. Pero tiene que haber algo más a ver que no está claro. Porque además, este virus, como otros, no sobrevive muchas horas en superficies inertes. Porque no es un ser vivo. Necesita una célula viva para reproducirse, para duplicarse y crear la enfermedad. Pero no vive en un pedazo de papel. No vive ahí. Necesita una célula. ¿Ya? Entonces, puede sobrevivir unas horas, porque se hacen estudios de esto, sí. Pero esa no puede ser la principal razón del contagio. Uh-huh. Así es, Rosa María. ¿Dónde está la principal razón del contagio? Y los epidemiólogos son detectives. Salen a buscar, encuentran los focos y apagan los incendios, pues. Así es. Rosa María, tenemos que ir a una pausa. Por supuesto, viene el ex ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, para hablar justamente de la reactivación económica y de lo que se puede esperar, porque, como todos ustedes saben, salimos de esta cuarentena parcialmente, pero calatos, ¿no? O sea, bien escuálidos todos. Bien calatitos, la verdad. Así Vamos a la pausa y volvemos. Y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser,
expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio La Convención en Quillabamba, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, las emisoras dominicas del Perú, y se une también otra red, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio Ancash en Moro, Radio La Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, en Metagua nos ponen todo el Perú y el mundo, los podcasts, Apumaqui Estéreo y también toda la plataforma de Radio Santa Rosa, página web y aplicativos móviles. Rosa María, ya estamos en conexión con el doctor Miguel Castilla, ex ministro de Economía. Muy buenos días, ministro. Habíamos empezado el programa hablando de honestidad. ¿Qué tan seria es la situación económica del Perú en este momento? Estamos en una etapa muy crítica, Rosa María. Acabo de justamente ver, ha salido una resolución del sector salud, donde decreta alerta roja, entrando al día 53 de la pandemia. Y esto, la verdad que digamos, preocupa, porque ya muchas actividades médicas se van a dejar de hacer, y la reactivación de la economía depende de que pueda convivir con la crisis sanitaria. Entonces, yo creo que estamos en un momento quizás el más crítico, donde se tienen que tomar decisiones claras y comunicarlas a la población y evitar el caos que estamos viviendo lamentablemente en las calles, digamos, de nuestro país. Hay un tanto ahí expectativas que no son, digamos, que no van en armonía con la realidad, pero vamos, yo creo que este es un momento de toma de decisiones y de ser responsables principalmente, porque digamos mucho está en juego, no solamente la vida, sino que la contención que se ha hecho hasta la fecha con resultados mixtos tenga que prolongarse, y eso va a tener un alto costo económico para el país. Ahora, hay un dilema ético planteado desde el principio y en todas partes del mundo entre la economía y la vida, pero también es posible encontrar un punto en el cual puede salvar vidas, pero al mismo tiempo salvar la economía, o en este caso es imposible. Bueno, yo creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer, y creo que esto, digamos, ha sido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y todos los países, incluso que inicialmente dijeron que podían soltar la economía, como Estados Unidos o el Reino Unido, tuvieron que recular y tuvieron que aislar a su población y digamos, aplicar cuarentenas. Entonces, esto se ha hecho, pero el costo, digamos, esto se hizo, ¿por qué se hizo inicialmente? Fue para poder ganar la capacidad, digamos, comprar tiempo y ganar la capacidad de atención sanitaria, que en nuestro caso ha sido totalmente ya rebasada, como comenté, y como ya es evidente para todos. Entonces, acá creo que tenemos que encontrar una forma de convivir, porque esto no es que de pronto ya termina, sino hasta que no tengamos una vacuna, Rosa María, va a continuar esta forma, y hay que encontrar una nueva fórmula en la cual, tratando de focalizar aquellas áreas de mayor riesgo, se pueda convivir la economía con la salud. O sea, ya hemos perdido un montón de plata. En los 2 meses de cuarentena, Rosa María, la producción nacional ha perdido 20.000 millones de dólares. Es un montón de plata, y los procesos de empleo son bastante precarios. ¿Cuánto es el PBI anual del año pasado, para que se haga la gente una idea?
Perdón, no escuché la pregunta. ¿Cuánto es el PBI anual para entender cuánto es 20.000 millones de dólares? Básicamente, grosso modo, el PBI anual es más o menos $250.000. Digamos, ese es el PBI de un país. Eso es lo que se hemos perdido más o menos el 8% del PBI. Digamos, casi 8% del PBI en 2 meses, donde la economía ha estado parada casi un 60%. Sí, es fuertísimo. Y además, todos los peruanos que me están escuchando en este momento, ahí están las encuestas, la mitad se ha quedado sin ningún ingreso. Y un 35%, me incluyo, ¿no?, ha visto reducido significativamente sus ingresos. No le puedes decir a un país que no trabaje y que no coma. Por supuesto, esto es lamentablemente creo que esto potencialmente es una bomba de tiempo, porque ayer vi la encuesta de Datum a Rosa María, y para el segmento los segmentos socioeconómicos más bajos, la caída ha sido mayor, la caída de ingresos ha sido 60%. Entonces, esto indica que quizás los programas del gobierno no están llegando de manera, digamos, oportuna a quienes deben recibir estos recursos, pero yo creo que, digamos, los recursos del gobierno son finitos y temporales para sortear un bache, pero entramos ya no a un bache, sino entramos a un proceso de larga incertidumbre mientras no se encuentre una vacuna y se controle esta emergencia. Ahora, esos bonos han sido bonos de sobrevivencia. Tienen que adecuarse, y el tema también que a mí me preocupa un tanto, Rosa María, es que toda la normatividad, todos los protocolos que salen a diario, le aplican, digamos, a un 30% de los trabajadores formales. El 70% de los trabajadores son informales en el país. Son 12 millones de personas que no le aplican ese tipo de protocolos, entonces que están expuestos y que son potencialmente el foco de contagio. Entonces ese dilema que tú planteas es un dilema complejo, pero que vamos a tener que aprender a vivir y tener la capacidad y los reflejos de cambiar y corregir, de ser el caso las acciones que tanto el sector privado como el gobierno adopte, ¿no? Para minimizar la vida humana y para tratar de potenciar de manera lo posible la generación de ingresos del país. Claro, por ejemplo, hay varias normas producidas por el Ministerio de Salud que no tienen la prioridad que tiene la distancia social, el lavado de manos, el uso de máscara. Por ejemplo, una empresa de 20 trabajadores tiene que contratar a una enfermera 36 horas a la semana que tenga estudios de salud ocupacional para tomar la temperatura 3 veces al día. O las personas que tienen un índice de masa corporal de más de 30 no pueden regresar a trabajar. O los mayores de 60 años no pueden regresar a trabajar. Esas personas y esas empresas dicen, esto me está saliendo muy caro. Volver en términos formales me está saliendo muy caro. O liquido o me paso a la informalidad, pero esto no lo puedo cumplir. ¿Cómo explicarle al Ministerio de Salud que está creando sobrecostos de acceso al mercado? A ver, yo creo que para poco dimensionar los temas, porque los temas de salud ocupacional siempre se han visto como un sobrecosto laboral, digamos, y se ven, digamos, son un costo laboral. A ver, si es que es un sobrecosto, yo creo que va a depender del estándar que se defina, pero ese estándar tiene que ser también acorde con la capacidad de oferta que hay en el país. Yo me pregunto si tenemos suficientes enfermeras o suficientes médicos para atender ese requisito que están, digamos, pidiendo estos protocolos sanitarios. Entonces yo creo que va a tener que haber mucha flexibilidad de si es que se ha impuesto un estándar que debe tener cierta lógica, debe guardar proporcionalidad y debe ser ajustado si es que finalmente no sirve o si es que estas empresas se van hacia la informalidad, porque entonces el problema puede ser, digamos, peor, o sea, peor que de lo que los protocolos están tratando de controlar. Entonces, yo creo que lo importante es mantener la apertura y la flexibilidad y evitar ideologizar ese tipo de medidas. Yo vi con preocupación un ejemplo que por ejemplo, cuando se decidió, se estaba discutiendo, entiendo, al interior del gobierno,
el tema de los deliveries, de los despachos a domicilio, estos aplicativos, digamos, informáticos digitales para hacer esas entregas a domicilio, se exigía una serie de requerimientos que iban contra la esencia de son estos aplicativos, o sea, poner a la flota de motorizados en planilla. Digamos, yo no sé hasta qué punto eso ayuda, digamos, a contener la crisis sanitaria. Entonces yo creo que las autoridades tienen que ser conscientes y tener sentido de urgencia que estamos en una situación crítica y que tienen que cambiar y calibrar sus instrumentos de acorde a cómo va la evolución de los casos, no solamente de salud, sino también la enfermedad económica que estamos gestando en el país. Hay otras medidas, ministro, que en este momento son muy controvertidas. Por ejemplo, la del toque de queda. Es decir, se necesita que las personas no se aglomeren en los mercados. Si recorto el horario del mercado a la mitad o del banco a la mitad, voy a tener el doble de gente. ¿No es ya a estas alturas absurdo tener un toque de queda? Yo veo lo que pasa en otros países, y otros países tienen, digamos, medidas menos draconianas que las que hemos implementado, y pareciera que tuvieran menores tasas de letalidad y que la economía está menos afectada. Entonces eso a mí me indica de que hay espacio para poder mejorarlas. Ya el presidente dijo hace 2 días, y la doctora Marcetti ya admitió, de que se tienen que ajustar algunos de las políticas que vienen siendo llevadas adelante. Entonces yo creo que, reitero, no soy experto en toques de queda, pero la lógica me dice que si algo no está funcionando, no tiene resultados, hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo rápido, hay que tener reflejos. Y claramente no todos los países de la región, y países muy parecidos, el caso de Colombia, por ejemplo, no tiene este tipo de medidas tan fuertes. Y no solamente uno se va a países más desarrollados que sí tienen la atención, digamos, hospitalaria adecuada. Estados Unidos, por ejemplo, tienen medidas de contención social, pero no hay toque de queda y la gente puede circular con cuidado. Pero ahí creo que hasta temas culturales, Rosa María, porque digamos, acá hay una perspectiva de que ya esto se va a levantar y pareciera que todo el mundo ya va a salir el lunes como si la vida fuese regresar a la normalidad, y no es así, ¿no? Hay que ser muy responsables, creo yo. Eso preocupa muchísimo, porque el Estado no nos está dando instrucciones. O sea, si el lunes se levanta... O sea, culturalmente, en el Perú se asocia el toque de queda a no salir. Pero si me dicen, no hay toque de queda, puedes salir, pero mejor no salgas, yo no entiendo nada. No sé cuál es el mensaje que me está dando el Estado. Es sumamente confuso. Sí, yo creo que la estrategia de comunicaciones tiene que, digamos, que fue muy efectiva. Yo creo que el hecho que el presidente, digamos, informe casi a diario es importante, y que conecte con la población, pero también la estrategia comunicacional, en mi criterio, debería ser, digamos, mucho más precisa de qué hacer, de qué no hacer. Y volviendo al tema de toque de queda, digamos, eso acorta las horas de que uno puede movilizarse. Entonces eso, por definición, va a generar más aglomeración en las horas donde hay actividad. Entonces puede ser hasta un poco contraintuitivo tener este tipo de restricciones a la movilidad. Yo creo que el gobierno es consciente de la dificultad, y creo que en beneficio de ellos no hay un precedente, no hay antecedentes de esto en el país. No, sí, entonces, por supuesto. Pero, por ejemplo, hay que darle el beneficio de la duda, pero tiene que haber sensación de urgencia y hacer los ajustes que correspondan. Por ejemplo, en Colombia se ha permitido el delivery para todo desde el primer día, justamente para que las personas mayores no salgan de su casa, que son las que van a usar estos servicios masivamente, aplicativo, la propia tienda, lo que sea. Acá se ha reprimido, y el delivery que tenemos, los distritos de la zona central de Lima, es un delivery casi clandestino, pero nos llega todo, a esta casa llega todo. Entonces, desde verdura, fruta, carne, pescado, lo que usted quiera llega. En silencio, está autorizado el transporte de alimentos, es verdad, pero ya hay despacho a domicilio desde la primera semana. El problema es
hipocresía, ¿no? De que está prohibido el delivery porque los de Globo, Rapid y otras marcas no están en planilla. No entiendo nada yo. Ya, la verdad, al final no entiendo nada. Deberíamos tener servicio para todos los distritos populares de Lima. Sí, no, a ver, reitero, yo creo que acá también no podemos confundir o aprovechar lamentablemente estas condiciones, digamos, tan difíciles de la salud pública para colar, digamos, temas, laborales que en este momento no es el caso. Estas plataformas, Rosa María, digitales, por definición funcionan así, es el mecanismo más flexible, no hay una relación asalariada, no hay un patrón y un empleado. Son personas que cumplen mínimos requisitos, que se inscriben voluntariamente a una plataforma y proveen sus servicios. Esa es la economía digital, la economía moderna, lo que se ve en la mayoría de países. Entonces, esta exigencia de la planilla no guarda ninguna consistencia con ese modelo de negocios. De esta forma, estamos diciéndole a estas empresas, el Perú se cierra a ese tipo de intervención, de ese tipo de intermediación de servicios. Eso es el mensaje que se está dando. Entonces, a ver, yo creo que esto se está ajustando y yo confío que las autoridades van a ser permeables y ajustar lo que tengan que ajustar. Ajá. Bueno, en medio de esto hay que darle una mirada al Congreso también, que está haciendo barbaridades económicas. El BCR ha tenido que salir al rescate para que no se rematen bonos peruanos, para que no se vendan activos, en fin, para que se pueda devolver este 25% de las AFPs. ¿Qué piensa de esta actuación del BCR? Me parece muy oportuna y muy acertada, y gracias a Dios que tenemos un Banco Central que es independiente por ley orgánica y por Constitución, porque eso justamente evita de exacerbar el efecto, digamos, nocivo de estas medidas digamos, que ha tomado el Congreso. Entonces, acá yo creo que incluso está hasta primando la responsabilidad, porque no todos los afiliados han retirado sus fondos. Yo leí hace poco que para esta primera, digamos, posibilidad de retirar 2.000 soles, que fue decretada por el gobierno, la mitad, digamos, no lo ha retirado, lo ha dejado en el banco, digamos, o lo ha dejado en el banco o simplemente no lo ha retirado, lo cual es positivo porque muestra disciplina y muestra responsabilidad de parte de los afiliados. Y por el lado de las medidas del Banco Central, el hecho de que le dé tiempo, digamos, a las AFPs a de manera ordenada hacer liquidar los activos para responder a esta, digamos, demanda de recursos, sin que esto, digamos, castigue el valor, sin que tengan que asumir pérdidas cambiarias y sin, digamos, dotándoles de la liquidez, es una medida inteligente que nuestro Banco Central puede hacer y hay que apoyarla plenamente, porque eso de alguna forma es un control de daños que se hace y le está dando préstamos que no son préstamos, digamos, que uno puede decir cómo es posible que el Banco Central esté dándole préstamos a las AFPs. Momentito, acá estos préstamos están respaldados, de corto plazo de liquidez, están respaldados por los bonos que tienen las AFPs del gobierno. Entonces tienen esa garantía de que va a haber un repago y esto, digamos, es positivo porque va a ayudar a mitigar, no resuelve el problema, mitiga el problema digamos, de la pérdida, del encarecimiento del fondeo para el gobierno y evita, digamos, que el tipo de cambio, digamos, se complique, porque claro, con toda esta necesidad de comprar soles que hay para poder pagar el 25% a los afiliados, eso iba a causar, digamos, problemas económicos que yo creo que el Banco Central está tratando de manera muy responsable de mitigarlos. Ahora, el Congreso se ha puesto regalón, ministro. Le gusta, le parece que hemos regresado a los 80, Congreso muy mercantilista, con grupos de interés en manifiesto, pues es obvio, que están presionando para obtener cada uno su tajada. El tema de los peajes es un escándalo, yo lo trataba ayer, me imagino que usted ha podido verlo. ¿Qué cree que está pasando acá? Usted ha sido ministro, ha tenido que lidiar con congresos también. El Congreso ha decidido regalarle plata a los transportistas de carga, pero sacándola al concesionario. Es una cosa de locos. ¿Qué está pasando acá en el Congreso?
A ver, yo creo que sí, yo escuché tu programa de hace poco, Rosa María, y comparto plenamente, digamos, la preocupación. A ver, yo creo que un tema interesante es que el programa, la ley del Congreso de suspensión de los peajes, que yo creo que a todas luces es sumamente, digamos, peligrosa, y el precedente es muy, muy complicado, se basa en lo que hizo Colombia, aparentemente. Entonces, yo hablé con mis amigos en Colombia, la gente del Ministerio de Transportes, y habían hecho una medida similar, pero con una pequeña gran diferencia. Para aquellos contratos que estaban bajo concesión del sector privado, hubo una negociación previa entre el gobierno y el concesionario, y se le resarció con recursos públicos las pérdidas que iba, digamos, a tener el concesionario de la carretera, justamente para evitar que lleven al CIADI, que demanden al Estado por incumplimiento contractual. Entonces, eso ha hecho Colombia, ha sido una medida, digamos, de suspensión parecida a la que hemos hecho acá nosotros, y aquellos casos donde habían carreteras, digamos, autofinanciadas, autosostenibles, que se basaban principalmente en el cobro de peaje, lograron negociar uno por uno con el sector privado, y esto evita que Colombia, digamos, entre en un incumplimiento, porque acá no solamente es el costo, digamos, de quiebre financiero de estos contratos que se han hecho, sino es la señal que estamos dando hacia afuera de ahuyentar los capitales cuando más los necesitamos. Rosa María, un dato que es interesante es que de los mercados emergentes, de los países como nosotros, en países en desarrollo, ha salido una cantidad gigantesca de recursos fuera de la economía, capitales externos. Han salido en solamente 2 meses cerca a 30.000 millones de dólares de inversión extranjera se ha ido de América Latina. En el mundo, más de 150.000 millones. Y para dimensionar, esto es el triple del monto que salió durante la crisis financiera global del 2008. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es exactamente lo inverso, es tratar de mostrarnos como un país serio que somos, se supone, y tener reglas claras del juego. Pero esto, lamentablemente, es una señal muy adversa. No sé cuáles son las motivaciones que tiene el Congreso, pero el costo económico es altísimo y el riesgo reputacional es altísimo, y recuperarlo va a tomar tiempo, digamos, y al final, cuando uno está en estos, procesos arbitrales, Rosa María, ahí no es que sea gobierno o Congreso, es el Estado peruano que está infligiendo un potencial costo, digamos, al incumplir, una vulneración a un privado que tiene un contrato que está protegido por la Constitución incluso. Entonces, es complicado, ojalá que prevalezca, digamos, la sensatez. Ahora, lo curioso, esto sí tiene un daño muy, muy grande a la economía. Lo curioso, ministro, es que la violación de los contratos normalmente es un lema de la izquierda peruana. La izquierda peruana siempre quiere violar algún contrato, porque no entiende el valor de la palabra empeñada, no lo entiende, ni la seriedad en el mundo, ¿no? Pero eso viene de grupos políticos, más bien Acción Popular, Somos Perú, Podemos, que no son de izquierda, son más bien populistas. Y es como si el populismo estuviera dominando la economía. Y se lo digo ¿por qué? Porque hay más de 100 proyectos de ley de ese tipo. Quieren controlar tasas de interés, quieren controlar alquileres. O sea, es el gobierno de Alan García primero de nuevo. ¿Por qué? No entiendo yo económicamente por qué. No, es que no hay una lógica económica real, Rosa María, porque creo que nosotros como peruanos, digamos, por lo menos los que ya tenemos cierta edad, nos acordamos lo que fue ese gobierno que tú mencionas, de la hiperinflación y el total descontrol, y el país entró en absoluta bancarrota, digamos, un estado fallido en el año 89-90, y se hicieron cambios importantes, y han pasado casi 30 años y ha habido una continuidad de respetar temas centrales, que es la seriedad en el manejo económico. Este hecho que la economía vaya por un carril y que vaya por cuerda separada la política ha sido, grosso modo,
secreto de nuestro éxito hasta la fecha, pero esto lamentablemente se está trastocando, y lamentablemente los más pobres son los que acaban pagando la consecuencia de este tipo de medidas. No los más ricos, son los más pobres que no pueden acceder a financiamiento eventual de haber tipo de controles, y son los más perjudicados. Entonces, a ver, yo creo que acá si algo tiene que haber es conciencia del momento en el cual estamos. No es el mejor momento para jugar con las reglas de juego de la economía, estando en medio de una pandemia. Eso no tiene ninguna lógica. Y el año electoral lamentablemente también está pesando. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de lo que está en juego. Tenemos un país que puede este año se puede contraer 10, 12, 14 puntos porcentuales este año. Esto significa que van a haber millones de pobres adicionales. Esto significa que la población informal va a crecer en el país. Y esto no es que se va a recuperar de la noche a la mañana. O sea, acá mucho se habla fuera del país de una nueva década perdida para América Latina, y podemos en un par de años borrar todo el progreso que hemos logrado, Rosa María, solamente por la crisis externa. Si a esto le añadimos estos factores políticos, mi pronóstico no es muy positivo. Entonces hay que tomar conciencia que estamos en una urgencia y no podemos jugar con fuego. No nos mata el virus, nos mata el Congreso. Y llevan al país a la bancarrota igual. Es terrible el panorama. Ahora, para poner una nota de optimismo, para que no me digan que todo lo que cuento en este programa es triste, algunos economistas dicen que hasta el 2022 deberían regresar a la situación previa, febrero del 2020. A ver, yo no creo que haya una bola de cristal para ser tan preciso de la fecha, pero yo creo que cuáles son 2 o 3 factores que son importantes para lograr esa recuperación. Yo creo que uno, y el más importante, es que se pueda zanjar la incertidumbre que hay, y eso se zanja cuando haya una vacuna, y esa vacuna sea disponible. Mientras no haya esa vacuna y sea disponible, va a haber una incertidumbre que frena la inversión y que va a ser como una nube que va a estar sobre nosotros. El segundo aspecto tiene que ver con recuperar las condiciones mínimas para que los balances de las empresas y los bancos se recuperen, porque van a ser muy golpeados. Empresas que van a quebrar, lamentablemente, los bancos van a estar muy estresados, y acá esencial es que el crédito vuelva a circular en la economía para financiar la inversión y la expansión de la actividad productiva. Lo tercero es que los consumidores van a estar muy afectados, porque van a tener que recuperar los ahorros que están perdiendo y se están comiendo día a día. Entonces este proceso de recuperación va a tomar tiempo. Dicho eso, nosotros tenemos, para también acabar una nota, positiva, tenemos las espaldas financieras y tenemos la capacidad de resistir crisis. Hemos salido de situaciones similares en el pasado, con mucho sacrificio, pero acá lo que tenemos que apostar es un proyecto común, no puede haber unos contra otros. Tenemos que todos sumar en la dirección adecuada para que la recuperación sea lo más rápido posible, que mucho depende de cosas que no controlamos, depende de lo que pasa en el mundo, no depende de lo que hagamos nosotros. Pero nosotros ciertamente podemos evitar que se exacerbe o se mitiguen los costos, de la crisis externa. Entonces, hay una oportunidad, la oportunidad la trae la economía digital, la oportunidad la trae de apostar seriamente por el sector salud, la oportunidad la trae de viabilizar proyectos que están muy cercanos a darse, pero no se dan por temas políticos, proyectos de irrigación, proyectos mineros que se requieren. Entonces, hay la sensación de urgencia de tener que pensar distinto. No podemos darnos el lujo de ahuyentar inversiones, sino de poder materializarlas, y esto también va a ser ganancia en eficiencia a muchas empresas a través de la tecnología. No ha habido toda la congestión que hay usualmente en Lima, en las ciudades principales. Eso ha hecho que seamos más productivos. Hay que ver el lado positivo, pero esta situación es muy dura, muy crítica, pero para salir adelante se tienen que tomar decisiones, valientes por parte del gobierno. La población tiene que acatar lo que haya, y las empresas tienen que reinventarse a esta nueva normalidad. Con un consumo tan deprimido, porque va a estar muy deprimido el consumo, es el momento de que el Estado expanda el gasto público en infraestructura, como decía, tipo New Deal. Sales a construir todo, porque es intensivo en mano de obra, porque
porque realmente mueve la economía. ¿Es el momento? A ver, yo creo que primero hay que estabilizar las cosas. Lógico. La economía se tiene que estabilizar y significa que la emergencia sanitaria tiene que ser controlada, número uno. Digamos, número dos es que hay una cantidad de proyectos que están en curso y de hecho la primera fase que anunció la ministra de Economía tiene que ver con liberar, permitir que los proyectos que estaban en el plan de infraestructura priorizado se den, incluye la expansión del aeropuerto Jorge Chávez, y una serie de otros proyectos importantes, la reconstrucción del norte. Entonces, esto es importante porque esto dinamiza el efecto multiplicador de la infraestructura sobre el sector de la construcción es enorme. Entonces, eso se tiene que dar, pero también, ojo, tenemos que ser conscientes que el Estado imponía ciertos costos de transacción a las empresas, las regulaciones eran muy, complejas de cumplir. Entonces yo creo que hay que hacer esto, pero que funcione, porque la inversión tiene efectos positivos en la economía, hay brechas en infraestructura enormes que hay que cerrar, y esto es una oportunidad para poder salir de esta zona de confort o de ese el sector privado. El sector privado tiene que ser, y muy preocupado es lo que vemos en Loreto, donde hay una total falta, ha habido un retroceso en los últimos años, lamentablemente en esa región, y donde está todo, concentrado todo el drama de la crisis por falta de capacidad de atención y por falta de infraestructura. Entonces, y por falta de agua, ministro, agua y desagüe. Y Quito no tiene agua y desagüe para todo Iquitos. O sea, agua. Ese es un tema central en esta epidemia. Agua y desagüe para todo Iquitos. Las 24 horas al día con buena calidad de agua. No hay. Ahí donde hay peores problemas, hay peor calidad de agua. Y creo que eso es una cosa que... de poder hacer esto de forma distinta. Un ejemplo, hablando del sector de agua y saneamiento. Sedapal, nuestra empresa de agua acá en Lima, tiene un marco legal que le permite suscribir contratos de largo plazo con proveedores privados, que los remunera según el cumplimiento de cierta entrega de servicios, a los clientes de la empresa. Pero son contratos que no son de 1 o 2 años, son contratos de largo plazo. Entonces lo mismo se podría aplicar a otras partes del país, donde quizás los privados entren, aquellos que soliciten el menor nivel de subsidio. Este esquema se ha utilizado, por ejemplo, en el caso de la telefonía rural, en el caso del fondo FITEL, que se financia de parte de la contribución que hacen las empresas de telecomunicaciones. Financian este fondo y este fondo invierte en telefonía rural. Bueno, algo similar se podría pensar en el sector de agua y saneamiento y en otros sectores para hacer que el sector privado entre, sujeto a todos los controles que tiene que entrar, y financie y ayude a cerrar esta brecha de infraestructura. Por ejemplo... ¿Quién va a poner un centavo de infraestructura en el Perú si hay una ley del Congreso hoy para no pagarle al concesionario? Imposible. Que esto no solamente son las carreteras, sino esto es el antecedente y eso es lo más preocupante, más allá del juicio potencial que perdamos en el CIADI y tal, es esta señal de que los contratos no se respetan en el país en un momento en el cual el capital se está yendo fuera. Entonces, y no es que va a volver, mañana. Entonces yo creo que hay que ser conscientes que esto incluso va a afectar, en el caso, de la jurisdicción, va a afectar a la gente, no solamente en Lima, donde hay más posibilidades en las grandes ciudades, sino al interior del país, donde, se requieren estas obras de manera urgente. Yo estaba revisando las concesiones que están sujetas a ser, vulneradas en sus contratos, y son carreteras, son autopistas importantes. Por ejemplo, en el norte, la autopista del Sol, que une, las ciudades en Piura con La Libertad. Estas son carreteras que son importantísimas y que benefician a la población de esa zona. O sea, al final la carretera y la autopista y la calidad del mantenimiento que se le dé y los servicios conexos es fundamental y es una señal, que la población, pueda beneficiarse de servicios que sean decentes, que sean adecuados. Entonces, esta temática, no solamente ahuyenta la inversión, sino que acaba afectando a los propios
beneficiarios. Digamos, los peajes no es un regalo a la empresa. Los peajes se pagan para poder resarcir el hecho que esta empresa está invirtiendo en la construcción, en la operación y en el mantenimiento de un activo, que si se le deja sin mantenimiento, como tú comentabas el otro día sobre la casa que no se limpia después de 2 meses, lo mismo pasa. Digamos, se comienza a deteriorar el activo y al final el costo sigue siendo, para salir de esa situación acaba siendo mucho más alto que lo que se gasta en mantenerlo, digamos, de manera adecuada. Entonces, los usuarios acaban siendo afectados, la gente acaba siendo afectado por este tipo de medidas, no solamente el Estado y en su capacidad de atraer inversión. Así es. Bueno, espero que si no nos mata el virus, no nos mate el Congreso. Muchas gracias, señor ministro, exministro, por haber estado con nosotros esta mañana. Rosa María. Sí, pregunta del público, por supuesto. Una preguntita. Ministro, ¿usted cree que el presidente debe levantar totalmente la cuarentena ya este lunes? A ver, yo creo que, no hay, digamos, recetas, digamos, mágicas ni probadas para este levantamiento, pero yo creo que hay que ser conscientes que va a haber muchos riesgos, que va a haber que atajar, pero que ya un día más de cuarentena significa, digamos, 1.500 millones de soles que se dejan de producir en el país y mucha gente que va a entrar en el desempleo y conseguir un empleo en una economía reforzada es muy complicado. Entonces, yo creo que sí es bueno que ya se empiece, digamos, a liberar la economía. Yo creo que el hecho que el sector privado esté conversando con el gobierno de ver la mejor forma de hacerlo es lo adecuado, pero acá yo creo que hay 2 temas que tenemos que ser conscientes en esta reapertura. Uno es que estamos focalizados en el sector formal de la economía, que representa solamente el 30% de la población, digamos, trabajadora, 30%. El 70% lo estamos dejando de lado. Y lo segundo es que si es que lo hacemos de manera muy acelerada y desordenada, lo que esto abona es al riesgo de tener que imponer una segunda cuarentena más adelante, y ahí no solamente el costo económico, sino el costo social sería incalculable. Entonces, yo creo que es una decisión muy complicada, muy difícil, pero que hay que tomarla. Y hay que tratar de focalizar las áreas donde hay mayor riesgo, centrar ahí la atención pública, y aquellas donde no lo hay, digamos, dejar que las cosas vayan normalizándose poco a poco. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, estamos ante una nueva normalidad y hay que adecuarnos a ella. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta mañana. A ver, nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Pequeñísima la pausa y retornamos, Rosa María. Agradecemos al ministro. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, Rosa María, último segmento, últimos minutitos de programa. Bueno, tenemos más demagogia. Antes de irnos, me acaban de pasar el proyecto que presenta Fuerza Popular. ¿Sabes para qué, Abel? ¿Para qué? Para que haya transporte con colectivos. Está absolutamente prohibido porque está demostrado que es la peor forma de transportar gente en una ciudad. Necesitas unidades de transporte grandes. Las unidades de transporte pequeñas congestionan. Si la combi congestiona, imagínate el transporte colectivo.
Transporte colectivo es la alternativa a aquel que quiere hacer taxi y que no puede, entonces lo hace colectivo. Está prohibido, es absolutamente informal, pero Fuerza Popular, quiere hacerlo formal. Es increíble, es un campeonato, pero es un campeonato de demagogia. Y de verdad, si el virus nos mata, bueno, el Congreso nos lleva a la bancarrota. Va a acabar con este país. Es increíble lo que puede hacer este Congreso en tan poco tiempo. ¿Y qué nos habían ofrecido en campaña? La reforma política. ¿Hablan de la reforma política? No les interesa. Quieren que las reglas sean a su favor, no a favor de los electores. Entonces ya no hay primarias, se van a volar todo. Pero sí, sus proyectos demagógicos, o sea, ¿cuántas organizaciones de colectiveros habrán pactado con estos grupos políticos? Es una vergüenza, pero es igual con los transportistas de carga. Ya, esto es un descaro, pero realmente es un descaro. ¿A cuánto sale el peaje? Como dice la columna de Augusto Álvarez. ¿A cómo el peaje? ¿No? Increíble. Bueno, a ver, tenemos que irnos despidiendo. Sí, Rosa María, nos vamos. Solamente, ayer hubo una noticia que estuvo circulando y están preguntando por eso. Nada, ¿ya? Gente que estaban pagando por un seguro médico $4 millones por miembro de la familia del señor Vizcarra. Es absolutamente falso. O sea, ¿qué sucede? Que quien hace la nota nunca en su vida ha tomado un seguro privado, no tiene la menor idea. Tú cuando tomas un seguro privado, tienes un máximo asegurable. ¿Qué pasa? Imagínate, yo tengo un accidente espantoso, tengo que estar 6 meses en el hospital, me tienen que hacer 2 trasplantes, se va acumulando, ¿no es cierto? Bueno, el seguro paga, en el caso de Martín Vizcarra, hasta $4 millones. Lo que se genere en mi salud por encima de esos $4 millones, ese año, ya el seguro no lo paga. O sea, es un tope a lo que la compañía de seguro puede pagar por ti. ¿Por qué ponen un tope? Porque tiene que haber un tope, pues el seguro no es infinito. ¿Ok? Ahora, $4 millones es mucha plata y normalmente las personas no se enferman por esa cantidad de dinero, ¿no? Un trasplante de médula, un cáncer, efectivamente, un traslado al exterior para una enfermedad muy complicada, no, sí, claro, puede costar mucha plata, pero normalmente no esa cantidad. Pero este es un seguro que cubre hasta $4 millones. ¿Cuál es la discusión? ¿Cuánto cuesta la póliza? Y eso es lo que estaba en concurso. O sea, habían pedido cotizaciones para que se cotice quién puede cotizar mejor ese tipo de seguro, que es un producto que ofrece RIMAC Pacífico, que es el seguro internacional, que efectivamente de los productos que se ofrecen en el mercado peruano es uno de los más caros. Entonces, si tienes una familia muy numerosa, sí, pues te sale más o menos, yo te diría unos $10,000 al año. Ese debe ser el costo, entre $10,000 y $15,000 al año. Tal vez si tiene algunas cosas más, ya, $20,000 al año. Eso es todo. No $4 millones. Entonces, hace muchísimos años, no es de este gobierno, que el Estado peruano compra un seguro privado para el presidente, su esposa y sus hijos. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, queremos que la salud del presidente y de sus familiares tenga una buena atención. Así de fácil. Y ojo, los congresistas también tienen seguro privado, ¿ah? Ojo, por si acaso. Sí, bien generositos también. Ahora, sí es verdad que sí, los congresistas, el presidente de la República y otras autoridades que por convenio de su institución tienen un seguro privado tuvieran que atenderse en el salud del MINSA, yo creo que a la larga la calidad de salud del MINSA mejoraría, ¿no es cierto? Presumo. Entonces sí es una buena idea ponerte a discutir por qué las autoridades no usan el mismo seguro que obligan a usar a los administrados, ¿no? Obvio. O sea, si el ministro de Salud tiene un seguro privado y no usa el MINSA, nos está diciendo que su servicio no es muy bueno, ¿no? Es como cuando tú produces, no sé, un menú y tú no te lo comes ni muerto. Entonces, ¿qué estás diciéndole al público? Que lo vas a matar. Entonces, sí hay una discusión, pero creo que hizo mal PCM en anular el concurso. No hay nada que avergonzarse.
No hay nada que avergonzarse. Y mal de los medios de comunicación de publicar la noticia como si un seguro le fuera a pagar $4 millones al señor Vizcarra y a cada miembro de su familia. Eso es falso. Ese seguro no existe. No hay un seguro médico que cueste $4 millones. Es un disparate completo. Entonces, se nota que es una persona que nunca ha tomado una póliza, que no sabe lo que valen las pólizas y no entiende lo que es la cobertura versus el costo, ¿no? Así es, Rosa María. Terrible porque se distorsiona todo el momento eso, en que se distorsiona y se crean falsas noticias. Eso sí es un ataque. Eso no es una crítica. Oiga, señor, por favor, reduzca las horas del toque queda. Eso sí es una crítica. Muy constructiva, además. Pero decir que el presidente está embolsicándose $4 millones en una compañía de seguros, eso es un ataque. Maldad, además, porque es mentira. No es buen periodismo. Así es. Bien, Rosa María, nos vamos. Bien, nos vamos. Esperemos que nos hagan caso algún día, pues, Abel. Y si te liga sorteo ahora, la primera pregunta... ¿Qué le preguntamos? Le vas a preguntar al presidente. Señor presidente, ¿por qué nunca contesta lo que le preguntamos? Esa es toda la pregunta. Queremos saber por qué nunca contesta. Le pedimos que revise todas las veces que le hemos preguntado y mire si alguna vez nos ha contestado lo que le hemos preguntado. Completo. ¿No? Completo. ¿No? A ver, que conteste lo que se le pregunta, por el amor de Dios. ¿No? Ay, Dios mío. Nos vamos recordando que hay que ayudar a Ucayali, Museo Quijano, la campaña de Ucayali, por favor, con el banner, Julito, para los que quieren colaborar. Nos han llamado bastante, Rosa María, ojalá que la gente colabore. Y al padre de... Mira, yo no puedo creer que todos los pucallpinos que están en el mundo entero, estudiando y trabajando, que tienen noticia de esto, no puedan poner, pues, 10 soles. Ya. O sea, 10 soles, pues. Sí, pues. Ya. Y las empresas que trabajan en Pucallpa, madereras, petroleras, que tienen su área de influencia, la ciudad más importante cercana es Pucallpa. Oye, esto es por su propia gente, ¿no? O sea, esto es para salvar la vida de tu propia gente que está trabajando contigo, ¿no? Ahí están un poquito más generoso, ¿no? No están, o sea, necesitan 2.800.000 para hacer todo. Pero, como decía el padre, ya trayendo los 500 balones vacíos, avanzamos un montón. Después ir yendo por partes, pero necesitan la ayuda. Y el Estado no se las va a dar. Está clarísimo que no se las va a dar. O no se las va a dar a tiempo. Llegará el próximo año. Necesitan la ayuda ahora. Hay una gran urgencia. Hay que tener un sentido de urgencia. Eso es lo que a veces se pierde, el sentido de urgencia. Muy bien, Abel. Cuídate mucho, Rosa María. Hasta mañana, que es viernes. Mañana es viernes. 54 días de la pandemia mañana. Vamos a cumplir... 8 semanas, 56, ¿no? Sí. 56 días de cuarentena. De cuarentena, ¿no? Quintena ya. Pero espero que hayan instrucciones claras para que el día lunes la gente que no tiene que salir se quede en su casa. Así es. ¿No es cierto? Y sobre todo, pase lo que pase, diga lo que diga el gobierno, que no salgan las personas mayores, ¿verdad? Sí. O sea, si su mamá, tu papá tiene más de 80 años, pero ni siquiera que asome la nariz a la puerta. Sí. ¿Ah? Porque ahí sí la enfermedad se está llevando a todos. Así es, Rosa María. Cuídate mucho. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.